Un cachorro de pastor alemán canino moribundo estaba rodeado de buitres hasta que un soldado intervino. Apenas respiraba. Un cachorro de pastor alemán canino, no más de unas pocas semanas, yacía temblando en el polvo, costillas que se muestran, ojos vidriosos, demasiado débiles para moverse. A su alrededor, un círculo de buitres se acercó más, hambriento, despiadado y paciente. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado, pero un hombre no. Un soldado militar estadounidense de licencia, que conducía por las carreteras de Texas Bucks, vio algo en los ojos de ese cachorro que lo detuvo. Lo que hizo a continuación cambió no solo el destino del cachorro, sino el suyo. Esta es la historia de cómo un canino olvidado, dejado por muerto, encontró un nuevo propósito y un vínculo con un soldado que desafiaría todas las probabilidades. Lo que sucedió entre ellos te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la lealtad, las segundas oportunidades y lo que significa luchar por la vida cuando nadie más lo hará. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y activar las notificaciones. Nos ayuda a traerte historias más emocionales e inspiradoras como esta. Historias que merecen ser escuchadas. ¿Estás listo? Comencemos. El sargento Matthew Kahn no había planeado detenerse ese día. Estaba de regreso a la base después de visitar a su abuela en la zona rural de Texas. El camino del desierto se extendió sin cesar frente a él. Asfalto agrietado, luz solar abrasadora y no un alma a la vista. Su aire acondicionado apenas funcionó, y lo único más fuerte que el zumbido de su jeep maltratado fue el silencio afuera. Ese tipo de silencio no fue pacífico. Estaba muerto. Matthew había visto la guerra. Había visto las ciudades enteras desaparecer en humo en el extranjero, pero ahora había algo inquietante en la quietud frente a él. Algo antinatural. Luego lo vio. Al principio, parecía un montón de tela en la distancia. Tal vez la basura voló en un camión que pasa. Pero algo lo hizo reducir la velocidad. Sus instintos militares comenzaron. Conciencia aguda, los ojos escaneando. Mientras se acercaba, su estómago cayó. No era basura. Estaba vivo. Un cachorro pequeño e inmóvil. Su pelaje cubierto de lodo, costillas que sobresalen como huesos afilados, yacían retorcidos al costado de la carretera. Al rodearlo había buitres, 5 o 6, dando vueltas con ese repugnante ritmo paciente que solo los carroñeros sabían. Espera. Matty golpeó los frenos. Saltó del jeep, botas golpeando el terreno caliente. ¡Why! Gritó, agarrando una palanca desde atrás. Los buitres no se movieron. No al principio. Uno incluso extiende sus alas más, como si lo atreves a acercarse. Los cargó. Se dispersaron. Sus alas agitaban frustración, pero no llegaron lejos. Sabían lo que todavía no, que el cachorro probablemente no tuvo mucho tiempo. Matthew se arrodilló junto al animal. Era un pastor alemán, inconfundiblemente, pero más joven de lo que esperaba, tal vez 2 meses de edad como máximo. Su pelaje era irregular, su respiración se desmayó. Sus ojos abrieron solo una astilla, lo suficiente como para revelar una mirada marrón vidriosa, apenas aferrándose a la vida. El corazón del soldado se apretó. «Oye, amigo», dijo suavemente, su voz se agrietó en el viento seco. ¿Lo que le pasó? No había etiqueta, ni collar, solo una marca de tatuaje en el muslo interior. Un Mateo reconoció de inmediato. El código de un criador de K9 militar. Alguien había criado este cachorro para el servicio, para la detección o protección de combate. Pero no había hecho el corte. Tal vez había estado enfermo o débil. O tal vez alguien lo había dejado como basura en el momento en que mostró signos de lucha. Matthew lo había visto antes. Los cachorros que no cumplían con los estándares estrictos a veces se dejaban ir. Era raro, pero sucedió, especialmente en programas subfinanciados o corruptos. Pero dejado aquí para morir al sol, no bajó su reloj. Matthew se quitó la camisa y envolvió cuidadosamente el cuerpo tembloroso. Podía sentir el latido más débil contra su pecho. No había mucho tiempo. Volvió corriendo al jeep y colocó el cachorro a través del asiento del pasajero, girando la ventilación del aire acondicionado hacia él, a pesar de que apenas estaba soplando. El polvo se arremolinaba a su alrededor mientras se aceleraba, los neumáticos chirrían contra la grava. Ni siquiera sabía dónde estaba el veterinario más cercano, pero no iba a dejar de conducir hasta que encontró uno. «Quédate conmigo, amigo», susurró Matthew, agarrando la rueda. «¿Me escuchas? No vas a salir así». El cachorro no respondió. Sus ojos se cerraron, su cuerpo cojera. Pero Matthew no se rindió. Aún no. 20 minutos más tarde,
Se dirigió a una clínica veterinaria de la ciudad pequeña, golpeando la bocina hasta que alguien salió corriendo afuera. Una mujer joven con matorrales salió corriendo, con los ojos muy abiertos, cuando vio el paquete en sus brazos. ¿Qué le pasó? No sé, respiró Matthew, pero hoy no está muriendo. Cuando las puertas se abrieron y el perro fue corrido adentro, Matthew se quedó congelado en el pavimento, sin camisa, empapado de sudor, con las manos temblorosas. Había visto soldados moribundos. Los había llevado, los enterró. Pero esto era diferente porque, en medio de la nada, cuando nadie más le importaba, un cachorro medio muerto lo había mirado. Algo dentro de Matthew se había abierto y aún no lo sabía. Pero salvar a este cachorro podría ser lo que terminó salvándolo. La clínica olía a antiséptico y urgencia. El sargento Matthew paseaba de un lado a otro en la pequeña sala de espera, la camisa todavía apagada, la tierra todavía se aferraba a sus jeans. Sus manos eran puños a los costados, la mandíbula apretada tan fuerte que dolía. A través de las puertas dobles, las voces murmuradas, una mezcla de jerga médica y comandos. No sabía por qué esto importaba tanto. Ni siquiera conocía al perro. Pero algo en los ojos de ese cachorro, ese aspecto vidrioso y medio muerto rodeado de buitres, provocó algo profundo, algo que no podía sacudir. El mismo aspecto que había visto en el espejo después del despliegue. La puerta se abrió. El joven veterinario, el doctor Harper Lang, salió. Sus ojos estaban cansados pero amables. Se limpió la frente con la manga y ofreció una sonrisa cautelosa. No está fuera del bosque, dijo, pero él está respirando solo. Matthew exhaló como no lo había hecho en horas. Estaba severamente deshidratado. Continuó, entorcido, bajo peso y cubierto de viejos contusiones. Honestamente, es un milagro que todavía estuviera vivo cuando lo encontraste. Matthew asintió lentamente. Es un K9. Harper levantó una ceja. El ejército crió por ello, dijo y explicó el código del tatuaje. Pero él no lo logró, supongo. Entonces, alguien lo dejó. La cara de Harper se endureció. Eso es imperdonable. Matthew miró hacia abajo. He visto peor. Sin embargo, no lo hace bien. Ella inclinó la cabeza. ¿Eres un manejador? No, dijo. Acabamos de cruzar los senderos. Silencio. ¿Puedo verlo? Harper dudó, luego asintió. Está sedado, pero sí. Vamos. Ella lo condujo a través del pasillo. Pasó filas de perreras y salas de examen, hasta que llegaron a una pequeña suite de recuperación. En el interior, debajo de una lámpara de calefacción y mantas, coloque el cachorro. Un 4 se pegó suavemente a su pierna, y un suave monitor de pitido mantuvo el ritmo con su pulso lento pero constante. Matthew se acercó, arrodillado. El perro parecía frágil. Demasiado pequeño para su raza, las orejas demasiado grandes para su cabeza, pelos irregulares y aburridos. Pero estaba respirando. Su pecho se levantó y cayó en pequeños movimientos. No tiene un nombre, dijo Harper suavemente desde la puerta. ¿Quieres darle uno? Matthew Parpadio. No había pensado en eso. Un nombre significaba algo permanente. Un nombre significaba reclamarlo, cuidarlo. Ni siquiera sabía si se le permitiría mantenerlo. Estaba en servicio activo, en un horario apretado, que vivía entre despliegues. Pero aún así, la pregunta colgaba en el aire. Pensó en la forma en que el cachorro se había mantenido incluso cuando la muerte lo rodeó. Valor, susurró. Su nombre es Valor. Harper sonrió. Se adapta a él. Durante las siguientes 2 horas, Matthew se sentó junto a la mesa, apenas moviéndose. Observó la respiración del cachorro, contó cada levantamiento y caída. Su teléfono zumbó. Textos de su base, de amigos, pero los ignoró a todos. Ahora estaba en otro lugar, mentalmente lejos del deber y los plazos. En un momento, el Valor se agitó. Sus párpados revoloteaban, su pata se agitaba. Luego, como si fuera tirado por instinto, su pequeño cuerpo giró ligeramente hacia Mateo, apenas, pero lo suficiente. Matthew extendió la mano y tocó suavemente la cabeza del cachorro. «¿Te tengo?», susurró. «No estás solo». Harper se asomó más tarde y se detuvo en la puerta. Ella vio la forma en que el soldado se sentó en silencio. Protectoriamente, los ojos nunca dejaban el cuerpo frágil a su lado, y algo le dijo que esto era más que un rescate. Esto fue redención. Más tarde esa noche, cuando el sol se sumergió detrás del horizonte, Matthew hizo un llamado a su comandante. «Necesito extender mi permiso». «¿Estás bien?»,
Caín? La voz en el otro extremo preguntó. Creo que acabo de tomar una misión. Hubo una pausa. ¿Algo que ver con ese perro? Matthew no respondió al principio. Miró a Valor, durmiendo, curando, sobreviviendo. Sí, finalmente dijo, algo exactamente así. No sabía qué vino después, pero sabía una cosa con seguridad. Ese cachorro no volvía al camino de tierra. No mientras él todavía respiraba. Porque tal vez, solo tal vez, salvar a Valor fue el primer paso para salvarse a sí mismo. Pasaron 3 días. Valor había sobrevivido a las horas críticas y ahora se acostó en una manta suave en la esquina de la habitación temporal del sargento Matthew Kahn en un pequeño Airbnb a las afueras de Austin. La clínica había despejado el cachorro para su liberación bajo instrucciones estrictas: hidratación, alimentos blandos, calor constante y estrés mínimo. Pero Valor ya no solo sobrevivía. Estaba luchando. La primera vez que se paró en sus piernas temblorosas, tomó cada onza de fuerza que tenía. Sus patas se deslizaron un poco en el piso de madera, pero no se cayó. Matthew había visto en silencio, respirando, mientras el cachorro dio 2 pasos lentos antes de colapsar nuevamente en la manta. Matthew había caído de rodillas y susurró: «Eso es todo. De eso estoy hablando». Para un perro que había dejado morir, cada centímetro de progreso fue una victoria. Pero para Matthew, esas victorias agitaron algo más profundo. Había visto fuerza antes, pero no así. No en algo tan pequeño, tan tranquilo. Valor apenas ladró. Todavía no movió su cola. Todavía se estremeció ante movimientos repentinos y una vez incluso gruñó suavemente mientras duerme. Trauma. Harper había dicho, no solo físico. Matthew entendió el trauma demasiado bien. Las noches fueron las peores. Valor se contraería mientras dormía. Pequeños gemidos, tenso corporal, orejas planas. Cada vez, Matthew se levantaba de la cama y se acostaba a su lado en el piso. Su mano descansaba del lado del cachorro, susurrando tonterías solo para hacerle saber que no estaba solo. Una noche, cuando el viento derribó una rama contra la ventana, Valor se disparó con un grito, girando en un círculo en pánico. Matthew estaba a su lado al instante, arrodillado. «SHH, está bien», murmuró. «Estás a salvo. Estás a salvo ahora». El cachorro tembló en sus brazos, y Matthew lo sintió. Esa picadura en su pecho, ese peso. No era solo el perro el que estaba curando. Él también. Durante años, Matthew había enterrado los recuerdos, las explosiones, la sangre, los funerales de los amigos que no regresaron. Llevaba medallas de las que no hablaba. Durmió 4 horas por noche si tuvo suerte. Le dijo a la gente que estaba bien. Pero algo sobre esta criatura frágil se rompió a través de esa armadura. Ya no tenía que estar bien. En el 5.º día, Harper se detuvo para ver a Valor. Ella trajo más suministros, vitaminas, vendas, comida especial. Mientras entraba, se congeló ante la vista. Matthew, arrodillado en el suelo, estaba frotando suavemente el vientre de Valor. El cachorro se estiró. La cola finalmente se mueve un poco, los ojos medio cerrados de comodidad. «Bueno», dijo Harper con una risa suave, «parece que alguien ha encontrado a su persona». Matthew levantó la vista y sonrió por primera vez en días. «Una real». «¿Me sigue ahora?», dijo. «Doy un paso y él está allí. Ni siquiera puedo orinar solo». Harper se arrodilló a su lado. «Eso es confianza. Te has ganado eso». La cara de Matthew se volvió seria. Sin embargo, todavía tiene miedo. Hay algo en él, como si estuviera esperando que todo desaparezca. «Los perros no olvidan el trauma», dijo suavemente, «pero recuerdan más el amor». Valor llegó su pata hacia Harper, olfateando su mano con cuidadosa curiosidad. Luego, para su sorpresa, se lamió los dedos una vez y se acomodó junto a Matthew. «Mira», ella susurró, «él está empezando a creer en la seguridad». Más tarde esa noche, Matthew llevó a Valor afuera. La puesta de sol de Texas pintó el cielo en naranjas y púrpuras profundas. Por primera vez, el cachorro deambuló un poco, olfateando la hierba, levantando la cabeza con sonidos distantes. Un pájaro, un coche, un avión en lo alto. Cuando Matthew llamó a su nombre, Valor giró, los oídos se animaron y corrieron hacia él, tambaleante, torpe, pero rápido. Matthew se rió. Una risa real y profunda que no había escuchado provenía de su propia garganta en años. «Te estás volviendo más fuerte», dijo, agachándose. «Eres un luchador». Valor empeñó su bota y se quejó suavemente. Luego,
Inesperadamente, presionó su cabeza contra el pecho de Matthew. Un pequeño y cálido gesto de algo más que consuelo, de conexión. Matthew se tragó mucho porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo necesitaba. No por su rango, no por deber, sino simplemente porque le importaba. Esa noche, cuando ambos se quedaron dormidos en el piso, el soldado y el cachorro, una tormenta rodó, y ninguno de ellos se estremeció. A la mañana siguiente no trajo luz. Las gruesas nubes grises colgaban bajas sobre el cielo de Texas, del tipo que prometió más que solo lluvia, del tipo que insinuó algo más profundo. Un cambio, una prueba. Matthew Kahn se despertó temprano, los instintos aún perfeccionados de años en combate. Su cuerpo sabía cómo sentir una tormenta antes de que se rompiera. Abrió las cortinas y observó el viento azotar el patio, el polvo en espiral en el aire como señales de advertencia. Valor ya estaba despierto, sentado al pie de la cama. Ya no temblaba por las mañanas, pero sus oídos se contraen con cada ráfaga afuera. Sus instintos fueron agudos, al igual que los de Matthew. Era como si ambos supieran que algo vendría. Al mediodía, el viento se había vuelto violento. La lluvia cayó en sábanas, golpeando el techo del Airbnb como disparos. Las noticias locales crepitaban a través de la vieja radio en el mostrador de la cocina. Advertencias de inundaciones repentinas en todo el condado de Travis. Los residentes aconsejaron que se mantuvieran alejados de las carreteras rurales. Se esperan cortes de energía. Matthew miró a Valor, quien ahora yacía cerca de la puerta trasera, mirando la lluvia con ojos muy abiertos. Nos quedamos, murmuró Matthew, sin arriesgar estos caminos. Pero quedarse quieto no significaba mantenerse a salvo. A las 3:42 de la tarde, se apagó el poder. Las luces parpadearon una vez, luego la oscuridad. Silencio. Valor saltó, orejas hacia atrás, cola escondida. La repentina caída en pitch black se sorprendió incluso a Matthew, aunque no la mostró. Se movió con calma, agarrando una linterna e iluminando algunas velas. Es solo la cuadrícula, dijo suavemente, arrodillándose junto al cachorro. Somos buenos. Solo tú y yo. Está bien, pero no era solo el poder. Minutos después, el viento recogió con fuerza, golpeando algo pesado contra el costado de la casa. Un contenedor de basura, tal vez. O peor. Luego vino el ruido. Un gemido crujiente. Tabo de madera. Un chasquido. Afuera, un gran roble en el patio se inclinaba peligrosamente, las raíces expuestas por el suelo saturado, y estaba cayendo hacia la casa. Matthew tuvo segundos. Agarró a Valor en sus brazos y corrió al pasillo justo mientras el árbol se estrelló contra la pared posterior, rompiendo la puerta del vidrio y enviando lluvia y escombros volando. El sonido era ensordecedor. El polvo llenó el aire. El agua es vier. Valor gimió, garras que agarraban el hombro de Matthew mientras el soldado lo protegía con su cuerpo, con el corazón latido. Luego silencio. El árbol había dividido parte de la casa en dos, aplastando la cocina y la sala de estar. Pero estaban a salvo en el pasillo, apenas. Matthew tosió, cepillando el polvo de yeso de la cara, acunando al cachorro cerca. Está bien. Respiró, el corazón acelerando. Bien, estamos bien. Se quedó lentamente, el Valor todavía en sus brazos, encuestando el daño. La mitad trasera de la casa se había ido. Vidrio, madera, lluvia, barro. A pesar de todo, Valor nunca apartó los ojos de Matthew. Más tarde, mientras estaban sentados envueltos en una manta de lana, el cachorro temblando ligeramente en su regazo, Matthew encendió otra vela. Sus manos temblaban ahora, no por miedo, sino por el aumento de la adrenalina que se estrellaba de su sistema. Durante tanto tiempo, él había sido el que envió al peligro. Ahora había venido para él, y alguien más había estado bajo su cuidado. Por primera vez, alguien realmente dependía de él. Miró a Valor. «Estás bien», dijo suavemente. «Te mantuviste tranquilo. Eso es valiente, hombre pequeño». Valor inclinó la cabeza. Luego lentamente, cuidadosamente colocó una pata en el pecho de Matthew. Un gesto, intencional, como decía, «Tú también». A medida que la tormenta salió afuera, dos almas se sentaron a la luz de las velas parpadeantes. Un soldado desgastado por la batalla, el otro un cachorro roto que aprende a pararse nuevamente. Ambos habían sido probados por el fuego, y ambos habían elegido defenderse. Esa noche, ninguno de ellos durmió, pero no importó. Se tenían ahora, y juntos habían sobrevivido a la primera tormenta real.
La mañana llegó lentamente, goteando la luz gris en el destrozado Airbnb como un secreto. La tormenta había pasado, pero el daño estaba en todas partes. Madera empapada de lluvia, ventanas rotas, cortinas rotas aleteando como banderas heridas. Matthew pisó los escombros caídos, descalzos, el valor trotando detrás de él, los ojos alerta pero sin miedo. Era extraño. En toda esa destrucción, había paz entre ellos, una comprensión tranquila, un vínculo sellado no por consuelo, sino por supervivencia. Matthew hizo café en una estufa de acampada de gas, luego se arrodilló para verter un poco de agua tibia en un tazón pequeño para el valor. «Te ganaste esto, soldado», susurró con una sonrisa. El cachorro lo superó con agradecimiento, la cola dando dos fuertes menores. Se veía más saludable ahora. Sus costillas aún se mostraban, pero había fuerza en sus piernas y brillo en sus ojos que no habían estado allí antes. Matthew se puso de pie y sacó su teléfono. Una barra de señal. Abrió su lista de contactos militares y se desplazó. No estaba seguro de por qué. Tal vez instinto. Tal vez el soldado en él necesitaba hacer las cosas de la manera correcta. Llamó a alguien con quien no había hablado en 2 años. El capitán Elias Moore, su exoficial al mando, ahora jefe de operaciones militares de K-9 en la base de la Fuerza Aérea de la Clan en San Antonio. «Caín», respondió la voz después de algunos anillos. «¿Eres tú?» Matthew se aclaró la garganta. «Sí, tengo algo en lo que necesito que investigues», explicó al perro, el camino del desierto, los buitres, el código del tatuaje. Describió los símbolos firmados en el muslo interno de Valor. Hubo una larga pausa. «¿Dijiste que era un cachorro?» Moore preguntó con cuidado. «Sí, tal vez 3 meses ahora». «¿Por qué?» Otra pausa. «Caín», dijo Moore, su voz cayendo. «Necesito que me envíes una foto del tatuaje». Matthew frunció el ceño, pero lo hizo. Se agachó al lado de Valor, tomó una imagen clara de la marca de tatuaje desvaída y golpeó el envío. 10 minutos después, Moore volvió a llamar. Su tono ya no estaba tranquilo. «Ese perro fue reportado muerto», dijo. Matthew se congeló. «¿Qué quieres decir?» Formó parte de un programa de reproducción clasificado, unidades experimentales de K-9, rasgos selectivos. Valor fue uno de los únicos 3 en el lote, pero alguien en la instalación lo marcó temprano por la inconsistencia del comportamiento. ¿Eso es un protocolo de charla por desobediencia o miedo? Dijeron que fue sacrificado. La mandíbula de Matthew se apretó. Bueno, mintieron. Sí, dijo Moore, lo hicieron. O alguien no terminó el trabajo. Matthew Moreau of Valor. El cachorro se sentó a sus pies, mirándolo con total confianza. Entonces alguien intentó matarlo, susurró. Moore no lo negó. Matthew sintió frío por todas partes. ¿Por qué lo fingirían? ¿Solo para cubrir un error? Tal vez, dijo Moore. O tal vez alguien más alto no quería registros de falla vinculados al programa. ¿Sabes cómo funciona? Caín. Cuando algo no cumple con las expectativas, lo entierran en silencio. Matthew guardó silencio durante mucho tiempo. Luego preguntó, ¿van a venir por él? Moore dudó. No saben que lo tienes. Y a menos que lo denuncies, no lo harán. Matthew terminó la llamada sin una palabra más. Se sentó en el sofá en ruinas, que el Valor se acurrucó a su lado, descansando la cabeza sobre la pierna de Matthew como pertenecía allí, como sabía. Intentaron borrarte, Matthew susurró, pero no los dejaste. Se agachó y colocó su mano sobre el corazón de Valor. Tampoco los dejaré. Esa noche, mientras se sentaban bajo las estrellas al aire libre Bay, sin poder, sin ruido, solo las consecuencias de la verdad, Matthew hizo un voto silencioso. Esto ya no era solo un rescate. Esto era justicia. Porque alguien había tratado de descartar una vida que importaba, una vida que había luchado para sobrevivir en el polvo y los buitres cuando nadie más lo haría. Y esa vida había encontrado su camino hacia él. Un soldado que había perdido su rumbo y un cachorro que no se suponía que viviera. Juntos, acababan de descubrir algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Los días que siguieron se llenaron de decisiones tranquilas. Matthew Kahn no volvió a la base. No le contó a sus oficiales al mando sobre Valor. Ni siquiera informó el daño al Airbnb. Lo pagó de su bolsillo y le dijo al propietario que era solo la tormenta, porque la verdad era algo más oscuro. Y por primera vez en años, Matthew había encontrado algo que no estaba dispuesto a perder. No para protocolo, no a la corrupción, ni siquiera para el ejército a los que una vez había dado todo. Valor ya no era solo un perro. Él era suyo.
Pero eso también hizo de Matthew un objetivo. Si la instalación que había intentado sacrificar a Cachorro descubrió que todavía estaba vivo, no se decía qué harían para cubrirlo. Se suponía que el programa de reproducción era perfecto. No tolerarían el fracaso expuesto. No cuando millones de dólares y reputaciones estaban en juego. Entonces, Matthew se movió. Empacó. Encontró un nuevo alquiler más profundo en el campo, algo fuera de la red, tranquilo. Comenzó a pagar efectivo. Sin nombres, sin rastro de papel. El soldado en él sabía cómo desaparecer. Pero por primera vez no estaba desapareciendo de vergüenza o trauma. Lo estaba haciendo para proteger a alguien que no podía protegerse. Valor estaba prosperando. Su pelaje había vuelto a crecer en parches. Sus músculos se llenaron. Sus ojos ya no parecían embrujados. Había comenzado a ladrar nuevamente, no por miedo, sino fuerza. Corrió vueltas alrededor del patio abierto, saltó a las mariposas y dormía acurrucado a los pies de Matthew con la nariz metida debajo de la cola. Pero Matthew sabía que aún no estaban a salvo. Pasaba horas cada noche en la mesa de la cocina, documentos extendidos frente a él. Viejos contactos, informes veterinarios, archivos militares que se suponía que no debía tener. Comenzó a construir un caso, no solo para ocultar el valor, sino para exponer lo que se le había hecho. Harper lo llamaba a menudo, revisando el cachorro, ofreciendo ayuda. Incluso se había contactado con un exabogado de derechos de los animales que conocía en Austin, en silencio y cuidadosamente. Esto no será fácil, advirtió. Si esto se hace público, también intentarán enterrarte. Matthew simplemente asintió. Entonces supongo que cabo primero. Una noche, después de un largo día de valor de entrenamiento en comandos básicos, Matthew se sentó en el porche, mirando el sol sangrando en el horizonte. Valor yacía a su lado, tranquilo y estable. «Tienes mordida ahora», murmuró Matthew, acariciando la cabeza del cachorro. No solo ladrido. El perro lo miró, la cabeza inclinada. «Eres fuerte, Valor. No se suponía que debías sobrevivir, pero lo hiciste. Eso no es un error. Ese es un mensaje». Y luego, por primera vez desde el rescate, Valor hizo algo inesperado. Se paró a cuatro patas, dio un paso adelante y colocó ambas patas delanteras sobre las rodillas de Matthew. Se inclinó cerca, nariz a la cara y se lamió la barbilla una vez. Suavemente, deliberadamente, luego se sentó. Los ojos nunca dejaron los suyos. No era solo afecto, era comprensión. Y en ese momento, Matthew sabía que ya no estaban corriendo. Se estaban preparando. A la mañana siguiente, llamó a Harper y dijo, «Voy a tomar esto público. ¿Este seguro? No lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo por cada cachorro que arrojaron como si no importara. Es prueba viviente». Harper respiró mucho. «Entonces hagámoslo bien». Juntos, comenzaron a organizar todo. El historial médico de Valor, sus fotos de recuperación, el informe de muerte falsificado, el testimonio militar de Matthew. Harper Actuary como Testigo Veterinario Principal. El abogado de derechos de los animales les ayudaría a presentar una queja federal contra la División K9 en la instalación responsable. Pero incluso cuando las ruedas de la justicia comenzaron a girar, Matthew sabía que retrocedían con fuerza. Y la próxima vez que alguien llamara a su puerta, puede que no sea amigable. Pero esta vez no estaría solo. Miró al perro a su lado. Más fuerte, más saludable, valiente. Ambos eran sobrevivientes, descartados y cicatrizados. Pero ahora eran luchadores. Y Matthew lucharía no solo por Valor, sino por la verdad. Porque esto ya no era solo un rescate. Esta fue una guerra. Se pararon juntos en los pasos del tribunal. El viento estaba frío, pero Valor no se estremeció. Se sentó alto, alerta, con un simple chaleco de servicio negro que decía sobreviviente, protector. Los periodistas gritaron preguntas. Las cámaras parpadearon. Matthew no dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Las fotos hablaban más fuerte que las palabras. El cuerpo demacrado de Valor en el desierto, los buitres, el choque, la curación, el vínculo. Cuando el caso se hizo público, todo cambió. La instalación que intentó borrarlo fue cerrada. Se lanzaron investigaciones. Se salvaron vidas. Pero esa no fue la razón por la que Matthew lo hizo. Lo hizo porque un cachorro roto había mirado a su alma y le recordó lo que significaba luchar por algo nuevamente, creer nuevamente, sentir nuevamente. Meses después, se mudaron a un pequeño rancho a las afueras de San Antonio. Tranquilo, abierto, seguro. Valor todavía dormía acurrucado contra el lado de Matthew todas las noches.
Y todas las mañanas, cuando salía el sol, corrían juntos. Soldado y perro, dos sobrevivientes que se negaron a ser olvidados. Porque cuando el mundo lo dejó muerto, un hombre apareció y le dio un nombre: valor.